15 grados la temperatura en la ciudad de Montevideo. Les recordamos que ha cesado el nivel de riesgo amarillo por vientos fuertes que la Dirección Nacional de Meteorología había emitido en las últimas horas. Les recordamos que la temperatura hoy va a subir, va a estar en los 18 grados, sube levemente en relación a los días anteriores, ¿verdad? Que mañana sí, mañana viernes, estaremos en 22 grados de temperatura máxima. Doctor Evergato, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo andas tú? Muy bien. ¿Cómo fue ese viaje? Compañero de vicisitudes y de aventuras Es cierto. Aéreas. Supongo que tú ya habrás relatado tus impresiones de esa partida tan accidentada que tuvimos. Sí, dije algo, pero pasó por la experiencia de cada uno. Hubo mucho sobresalto, Mucho sobresalto. Uno pasa muchos nervios. Si bien yo rescato, Jorge, la tranquilidad del pasaje, en ningún momento hubo pánico, hubo Sí. nada. Bueno, pero digamos de que estamos hablando del avión que salió y tuvo que regresar y tirar el combustible en el medio. Exactamente, exactamente. Siberia, ¿verdad? Pero de cualquier manera pasaron algunas cosas, alguna gente reaccionó. Uno comprende actitudes del ser humano en situaciones excepcionales o las conoce, que son hasta ese momento desconocidas precisamente. Yo contaba, por ejemplo, el caso de una señora que se tomó un dormicún al lado mío y dijo, yo esto no lo puedo soportar, no lo puedo vivir, y en el momento de aterrizar después no la podían despertar, ¿verdad? Mirá. No quería saber absolutamente nada de lo que había pasado, de lo que estaba pasando. Sí, yo tuve una compañera de viaje cercano, que estaba, digamos, 2 filas hacia adelante mío, que vi que inclinaba el cuerpo hacia el piso en esa posición fetal y no salió de ella hasta que el avión aterrizó, ¿no? Sí. Una experiencia terrible. Sí, Pero bueno, ya es un recuerdo lejano, ¿no? Claro. Esperemos que no sea frecuente que ocurra eso. No, seguramente pasa, de vez en cuando De pasa. vez en cuando ocurre. Pero de ninguna manera tenemos que además tenemos que recordar que los accidentes aéreos en porcentaje son muchísimo menores que los accidentes, por ejemplo, de tránsito. Exactamente. Es una constatación importante en este momento, en este instante que estamos hablando. En el mundo hay miles de aviones en el aire. Sí. Por consiguiente, el porcentaje de accidentes es una ínfima fracción de los accidentes carreteros, ¿verdad? Es el medio de transporte más seguro que se conoce. Sí. Bueno, te quiero preguntar, ¿cómo viste Europa? Mira, Jorge, yo vi a Europa mucho menos traumatizado de lo que me imaginaba, ¿verdad? Uno, claro, la experiencia del turista, la experiencia del viajero de placer, es siempre una experiencia que no se interna demasiado en los sentimientos de las poblaciones que visita. Es muy difícil saber cuál es el sentimiento de la gente real que vive cotidianamente en un país. Pero la crisis se nota poco, por lo menos yo la noté poco. La notas en los medios de comunicación, eso sí. Sí. Y está presente los programas que permanentemente analizan el futuro económico, las medidas que toman, la combinación del análisis político con el análisis económico. Eso sí, eso está presente y te hace pensar que el problema existe, es importante y la gente lo vive como tal. Ahora, en la cotidianeidad de la vida del viajero se nota poco, ¿verdad? Quizá en España hay una proporción de gente pidiendo en las calles mayor que antes. No era común que te asediaran la gente pidiendo, y ahora es un fenómeno bastante común. Sí. Lo noté bastante en Madrid y en Barcelona. Pero fuera de eso, del hecho que los precios estén mucho más bajos de lo que estaban habitualmente, Europa, yo te diría que no tiene una gran diferencia en nivel de precios con Uruguay. Ah, pero eso sin duda. Sin duda, se notan los restaurantes. Exactamente.
Y te quiero decir otra cosa que seguramente has podido observar, la cantidad, yo no estuve en España, ¿no? Tú estuviste en más países. ¿En qué países estuviste, Ever? Mira, yo hice un viaje bastante nutrido porque estuve en España, en Francia, estuve en Italia, estuve en Grecia, estuve en Turquía y luego volví a España. Claro. Eso por un lado te da una visión general, por otro lado te quita profundidad porque estás poco en cada lugar, ¿verdad? Claro. Pero la cantidad de liquidaciones que hay, por ejemplo, Sí, sí, sí. de marcas y de empresas importantes, genera que esos precios bajen mucho. Y el precio de la comida, el precio de la comida está mano a mano Sí, 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 está mano con a mano. Uruguay, Excepto los restaurantes de fama que yo no Claro. frecuenté, porque no soy ningún gourmet y no me interesa ese tipo de turismo, pero que sé que están muy caros. Los restaurantes habituales, digamos, están exactamente al nivel uruguayo. Sí, 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 sí. Y además, bueno, hay países donde se come maravillosamente, por decir algo ya sabido, ¿verdad? Sí. Ever, ibas a vivir una experiencia que yo quiero vivir, que no la hice, que es ir a Normandía. Contame eso. Eso yo te diría que a mí fue la parte del viaje que más me impresionó, ¿verdad? Porque es como viajar al pasado. Es como Normandía, como sabemos, es el lugar donde en junio de 1944 las tropas aliadas desde Inglaterra invadieron el continente para retomar el control de Francia y a partir de Francia el continente. Previamente habían desembarcado en Italia, pero estaban desde el año 43, pero estaban, digamos, detenidos en su avance en la península sin poder hacer grandes progresos. De manera que la invasión de Francia y de la Normandía fue el gran suceso el cambio de la guerra, digamos. Sí, claro. El cambio de la guerra. Y bueno, y esas playas son, te decía, volver al pasado, volver a los monumentos. Todavía quedan algunos de los búnkers construidos por los alemanes en la costa para repeler la invasión, esas enormes estructuras de hormigón armado, algunos de ellos con sus cañones todavía. Y tú ves esa playa, es una playa, estoy hablando de la que visité, porque son muchas las playas, ¿verdad? Sí. Y son muchos los kilómetros involucrados en él. Yo visité dos de ellas. Una de ellas es Omaha, ese era el nombre de guerra Sí. que le dieron los norteamericanos al sector donde desembarcó la mayor parte de sus tropas. Es una playa que recuerda, te diría, alguna de las playas de Punta del Este o de Rocha, esas playas enormemente extendidas, kilómetros y kilómetros. Creo que Omaha tiene 10 o 12 kilómetros de playa. Y tú te preguntas cómo pudieron poner pie en tierra en un lugar tan desolado, donde los defensores tenían una ventaja enorme, porque además hay abruptos acantilados que permiten una defensa muy fácil de la costa. Bueno, la prueba está que a los norteamericanos el primer día en la playa de Omaha le costó, creo que son 10.000 bajas. Claro. Una cantidad impresionante. Ahora, la sensación de volver a eso, son lugares no muy habitados, muy bonitos desde el punto de vista turístico, y el día D, como se llamó el día de la invasión, está recordado con muchos monumentos. Además, hay unos museos excepcionales de la guerra. Se ve que aprovechando el material que fue recolectado después de la invasión y que quedó en las playas y material desechado y qué sé yo, hay varios museos en varias zonas de la Normandía que son extraordinarios y están, cosa que impresiona vivamente, los cementerios. Tenés el cementerio alemán, tenés el cementerio inglés, el americano, donde hay miles y miles de tumbas, de cruces, con las bajas de los primeros días de la invasión. Porque, digamos, pasó bastante tiempo desde el desembarco hasta el momento que pudieron ganar posiciones. Seguro. En la costa, cerca Seguro. de 20 y pico de días. El desempeño de las tropas que desembarcaron fue muy malo, digamos. El ejército norteamericano y el ejército inglés tuvieron enormes dificultades para poder progresar en su desembarco
y todo eso, digamos, quedan huellas clarísimas. Hay una ciudad que se llama, que es Caen en español, en francés es Cannes, que está a 15 kilómetros de la costa, y sin embargo demoraron 1 mes y medio en tomarla, de las tropas aliadas. Eso te da a ti una dimensión de lo que fue el desembarco, que no fue para nada llegar, mirar y vencer, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una lucha épica, muy difícil, y el ejército alemán, más allá de lo que significaba el régimen nacional socialista, por supuesto, pero el desempeño militar del ejército alemán fue formidable, ¿no? Con tropas reducidas, con tropas mermadas desde el punto de vista de su calidad militar, porque la flor innata de las tropas alemanas estaban en la Unión Soviética. Aún así, con esas tropas de niños y de viejos, el desempeño fue absolutamente brillante, militarmente hablando. Bueno, todo eso te diría que lo reviví en 3 días de la Normandía. Sí, claro. Además que la Normandía, Jorge, si no has ido, te lo recomiendo. Ah, no he ido, no he ido. Tenés que ir. Dicen que es espectacular. Se viaja muy bien, se viaja en tren hasta la Normandía desde París, que son un viaje de 2 horas más o menos, y llegás allí, tenés que moverte con un auto, porque las distancias son grandes de un lugar a otro, pero volver a 1944 es una experiencia muy difícil de lograr, y la obtenés allí, ¿no? En la Normandía. Sí, es un episodio, es un capítulo que marcó la Segunda Guerra Mundial, y donde a partir de allí precisamente comenzó a verse el final, junto con lo que estaba haciendo toda la resistencia soviética, ¿verdad? En realidad, la Segunda Guerra, a mí es un tema que desde niño me ha interesado enormemente, el de la Segunda Guerra. Es atrapante. Yo sé que a ti también. Sí. En realidad, la Segunda Guerra Mundial tuvo un episodio que marcó, ese sí, definitivamente el cambio en la suerte de las armas, que fue la derrota de Stalingrado en enero-febrero del 43. Sí. Allí cambia la guerra. Allí el ejército alemán, de la ofensiva triunfante, pasa a una defensiva de la cual no logra salir hasta 1945. Pero el episodio del desembarco en Normandía remachó la situación del ejército alemán, que aún sin el desembarco no hubiera podido ya enfrentarse a la ofensiva soviética, ¿no? Sí. Eso es una cosa que no suele saberse y no suele tenerse en cuenta cuando se hace un análisis de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero yo, a ti que sé que sos fanático del tema, te recomiendo así fervorosamente. Yo lamenté no haber tenido algún día más para visitar Utah. También visité el puerto artificial de Arromanches, que es cerca de Omaha. Sí. Los aliados en cierto momento no podían evacuar las tropas porque no podían desembarcar suficientes tropas y pertrechos porque no tenían un puerto. Entonces, en 1944 ya la técnica de los ingenieros militares había avanzado mucho, y en un lugar de la costa, Arromanches, construyeron un enorme puerto artificial que se internaba en el mar, yo te diría 4, 5, 6 kilómetros, con espigones artificiales construidos in situ, ¿no? Algunos de ellos prefabricados. Bueno, allí comenzaron a desembarcar pertrechos, pero hubo una formidable tormenta alrededor del 25-26 de junio que destruyó completamente el puerto, y ahora quedan los restos del mismo. Tú te acercás y es como si miraras el río de la Plata, y allá poco antes del horizonte, ponerle a 5, 6, 7 kilómetros, te encontrás con obras de ingeniería, pero destruidas por la naturaleza, ¿no? Es otra experiencia que vale la pena ver, ¿no? Sí. Lo que es el hombre enfrentado a la naturaleza y el triunfo de ella, ¿no? Sí. Francia es una fiesta, además de museos como otros países europeos, ¿no? Cosas que uno se encuentra. ¿Sabes que yo fui, tal vez ya lo conozca, fui en París al Museo de la Segunda Guerra Mundial? Yo lo conozco en París. ¿Sabes una cosa? Que París
era una ciudad que no tenía un museo importante a propósito de la Segunda Guerra Mundial. No, por eso me sorprende. Ahí está. Este se abrió hace 4 o 5 años aproximadamente. Está allí en el edificio de la Armada, muy cercano a la tumba de Napoleón. Sí, en Desinvalido. Es exactamente. Y es realmente, si París no lo tenía, ahora sí lo tiene. Y además reúne, porque como tú sabes mejor que yo, De Gaulle sostenía que no existieron 2 guerras mundiales, sino que existió una sola con una interrupción. Que era la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial eran la misma guerra, nada más que con un periodo, una interrupción generada a partir de circunstancias, pero él conectaba el fenómeno de la Primera Guerra Mundial como una causa de la Segunda Guerra Mundial, lo cual no estaba muy alejado de la realidad tampoco. Para nada, es muy razonable esa visión de la guerra como una sola guerra, ¿no? Es una visión similar a la que tienen algunos historiadores italianos. Hay uno de ellos, Enzo Traverso, que acabo de leer, sí, que habla de la guerra civil europea, una guerra civil, porque pelearon dentro de Europa, eran naciones afines las que se enfrentaban, ¿no? Claro. Y sabes que entonces parte desde la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es extraordinario cómo se han conservado las cosas, cómo se han mantenido el orden, la manera en que tú vas ingresando, eso que tú decías, te vas introduciendo en el tiempo, en el pasado, y claro, empiezas ya en la primera década del siglo XX, y entonces vas observando y te vas acercando, y hay material visual, y hay material de todo tipo, que no se trata solamente de uniformes y de armas, sino también de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, cómo vivía la gente. Es muy impactante, por ejemplo, ver un libro dedicado por Hitler a otra persona. Es muy impactante. Un libro que extrañamente está abierto con esa dedicatoria y no se puede observar de qué libro se trata y de qué autor. Uno supone que puede ser Milucha, por ejemplo. No lo especifica tampoco allí, no hay ninguna aclaración al respecto. Pero qué interesante, yo no me había enterado de la creación de ese... Hace 4 o 5 años, Eber, y yo me enteré, casi te diría que por casualidad. Y te diría una cosa, no me ocurrió en Berlín, no me ocurrió en Londres, en esos museos hay muchísima gente, en París había poca gente. Mirá qué interesante. Y los parisinos, para los parisinos, yo estoy hablando de la gente de París porque no anduve por Francia, pero uno deduce también que la Segunda Guerra Mundial no es un recuerdo grato y no envuelve el orgullo nacional, ¿no? No, para nada. Yo tengo la sensación, Jorge, que los franceses más bien tienden a olvidar la Segunda Guerra Mundial y lo que significó para el orgullo francés, los años de ocupación, el desempeño de la población francesa, que fue mucho menos heroica. Colaboracionista en algunos casos. En gran medida colaboracionista. La gran proporción de intelectuales que terminó pasiva o activamente colaborando con los alemanes. En fin, un episodio bastante luctuoso. Salvo lo que fue De Gaulle y lo que fue el espíritu de la France, sí, mantuvieron sus colaboradores. En general, claro, Francia había sido muy castigada por la Primera Guerra, ¿verdad? Y volver a reeditar pocos años después la terrible matanza que habían sufrido en la Primera Guerra fue algo que los franceses no pudieron soportar. Sí, hay una carta en la cual es interesantísimo, porque sabes, por ejemplo, que sobre el día a De Gaulle se le enteró, es decir, se le dio la información que se producía el desembarco en las últimas horas. Se le ocultó a De Gaulle por parte de Churchill, concretamente, que iba a realizarse esa operación. Se le ocultó, entre otras cosas, porque De Gaulle, que era una persona, como todos sabemos, muy particular, un gran ególatra, soberbio, fantástico en una cantidad de cosas, ¿verdad? Pero que tenía características personales de que era él
pudiera intervenir e interrumpir e incluso hacer contactos que de alguna manera hicieran que todo ese operativo del día de se complicara. Entonces se le dijo en las últimas horas, hay una carta en la cual Churchill le explica a De Gaulle el porqué, ¿verdad?, de esa decisión, y porque no fue una decisión solamente de Churchill, sino de los aliados en general. Eisenhower seguramente la aprobó. No quería nada, no quería decirle nada a De Gaulle, quería que se enterara por los diarios, ¿viste? Y hay una respuesta de Gaulle, hay un intercambio de correspondencia. Todo eso es muy emocionante porque forma parte no solamente de la historia de Francia, sino de la historia del mundo, forma parte de nuestra historia, de Occidente. Exactamente, los juegos de poder en ese momento. Y yo te agrego a eso, que después en parte los aliados rectificaron no haber, digamos, el desdén que tenían hacia los franceses y le permitieron había 2 divisiones o 3 francesas nada más reconstruidas en Inglaterra, divisiones militares, ¿no? Sí, sí. Y a la división de Leclerc, que era un general francés, que era una división de blindados, se le permitió retomar París, otorgándole una recompensa simbólica por ese periodo de ostracismo, ¿verdad? Sí. Y quien retoma la capital son los tanques franceses, ¿no? Claro. En un acto simbólico importante. Claro, sabes que en ese sentido los museos, por lo menos este museo, tiene una formidable intención de testimonio. Hay, por ejemplo, algunos actos hechos por los nazis, sí, en donde había multitudes de franceses, y hay fotografías al respecto, y hay fotografías de los nazis recorriendo calles de París buscando, por ejemplo, a ciudadanos judíos, con franceses de pura cepa, colaborando también con... no hay duda. Lo hacen de una manera muy objetiva y con un espíritu crítico muy grande, ¿no? Y si no, no hubieran podido deportar 150.000 judíos como deportaron de Francia. Sin la colaboración de la policía francesa y del régimen de Vichy, no hubieran podido hacerlo, y sin embargo lo hicieron. De esos 150.000 no regresó prácticamente nadie, ¿no? Sí. De manera que ese es otro episodio luctuoso de la colaboración esa de que estábamos hablando. Y eso se ve en el museo, me decías. Sí, se ve en el museo y se ve a través de fotografías que son muy expresivas. Bueno, Sartre fue muy duro con los franceses, ¿no?, señalando precisamente que la actitud de los franceses en la Segunda Guerra Mundial, y esto no solamente tiene que ver con Francia, pero Francia es un país de enorme significación en el mundo, cultural, etcétera, etcétera, era una mancha que nunca se iba a borrar cuando pensaran en los británicos, en la actitud de los británicos. Sí, es cierto. Perdón. Sí. Por más que te agregaría que la actitud del propio Sartre sí, está sometida a revisión, porque él del año 44 para adelante se convirtió en el gran crítico, pero hasta el año 44 parece que mantuvo una actitud de bajo perfil y sin mayores protestas, y en cierto modo pasivamente no colaborando mediante actos, pero sí siguió publicando, editó libros, de manera que también es criticado, ¿no? Sí. ¿Te encontraste con muchos uruguayos? No, pero sí me encontré caminando por Turquía en el Topkapi con una amiga uruguaya. Eso fue una sensación extrañísima. ¿Te imaginas en un jardín del palacio, sí, caminando y que de pronto te llamen por tu nombre y aparezca una amiga? Esas experiencias de viaje son típicas de los uruguayos, pero sí, a casi todos nos pasa, ¿no? Sin duda. Yo supongo que a ti, que sos un hombre conocido... Me encontré con gente, sí, me encontré con gente sorpresivamente. Sí. En Israel, por ejemplo, me encontraba con muchos uruguayos. Bueno, ahí es más fácil. Ahí es más fácil, sí. Y en París también, en algunos lugares. Y es muy lindo
por lo menos hablar 3 minutitos Exacto, de paso, ¿eh? Recuperás la patria por un instante, ¿no? Exactamente. ¿Cómo viste Israel? ¿Te lo cuento el miércoles que viene? Ah, me parece bien. Porque esa sí que es una experiencia muy especial. Pero el miércoles que viene tenés una fila de temas también nacionales importantes, ¿eh? El jueves que viene. El jueves que viene, perdón, el jueves que viene. Tenemos una agenda apretada y atrasada. Esperemos que alguno de los temas de la agenda se despejen o se resuelvan en el transcurso de los días que vienen. Esperemos que sí, esperemos que sí. Doctor Evergato, un abrazo grande, saludos. Gracias, y Jorge. ha sido muy lindo escucharte. Chau, Muy chau. amable, chao.